pero las ambiciones del organismo eran mayores, pues el objetivo estaba claro: ser los primeros en organizar una Copa del Mundo femenil. La historia de la selección femenil mexicana que acudió a la Martini Rosas Cup comienza en el año 1970, cuando a la Liga América, una liga de fútbol femenil amateur del centro de México, llega la invitación para acudir al torneo organizado en Italia por la Federación Internacional Europea de Fútbol Femenino. En un inicio, el equipo invitado era el América. Sin embargo, se decidió que lo mejor sería realizar un selectivo entre las jugadoras de la liga, siendo seleccionadas 16 mujeres, la mayoría menores de 18 años, y que tenían como director técnico a José Morales. Pero con todo y el apoyo de los patrocinadores del torneo, la Federación de Fútbol Mexicana no quiso apoyar a las seleccionadas en su viaje, y tuvo que aparecer el entonces futbolista del Club América, Enrique Borja, para que las seleccionadas pudieran tener aunque sea uniformes. Y aún llegando a Italia, la cosa no mejoró, pues no tenían siquiera el famoso banderín de intercambio, por lo que tuvieron que tomar uno de la bandera italiana y coserle como se pudiera el escudo nacional. No teníamos uniformes, nada, nos dieron unos uniformes como de paño. Enrique Borja, para el primer juego ni siquiera bandera llevábamos, nada. Con su bandera italiana le pusieron el calendario azteca y nos la prestaron. Aún con todo y eso, México tuvo un destacado papel en el torneo, llevándose el tercer lugar de la justa mundialista al vencer 3-2 a Inglaterra, además de que Alicia Vargas, con 5 anotaciones, se coronó como la campeona de goleo. Y al ver el gran nivel del combinado nacional, los organizadores del torneo decidieron que la sede para el campeonato del año siguiente sería México, esperando que fuera un éxito comercial, pues como ya se había visto en el Mundial Varonil, el público mexicano se interesaba mucho en el fútbol. Y así, muy pronto, la fama comenzó a llegarle a la selección femenina. Y ahora sí, el apoyo de la federación, por lo que durante un año, la gran mayoría de las que fueron a Italia estuvieron realizando giras de preparación por varios países del mundo, como Argentina, Perú, Sudáfrica, además del centro de México. Esto con la intención de llegar lo mejor preparadas a su mundial. Pero unas cuantas semanas antes de comenzar el mismo, los equipos de las ligas amateur femeninas del centro de México fueron convocados en el velódromo Agustín Melgar para seleccionar a las jugadoras que sustituirían a quienes habían abandonado la selección, marcando así el regreso de Alicia Vargas, quien dejó la selección después del Mundial de Italia, además de la incorporación de otras 3 mujeres. Así el torneo dio inicio el 15 de agosto, y el equipo de publicidad del mismo presentó a Xochitl como la mascota del torneo. El número de equipos se redujeron a 6, siendo estos: Argentina, debutante; Dinamarca, vigente campeón; Francia, debutante; Inglaterra, Italia y México, anfitrión. Y al igual que el pasado mundial, los equipos fueron divididos en 2 grupos con 3 miembros cada uno. El grupo 1, que disputó sus partidos en el Estadio Azteca, estaba conformado por Argentina, Inglaterra y México, mientras el grupo 2, que disputó sus partidos en el Estadio Jalisco, estaba conformado por Dinamarca, Italia y Francia, mientras que los precios de las entradas estaban entre 30 y 80 pesos de la época. Y en cuanto a los puntos por partido, por una victoria se daban 2 puntos, un empate daba 1 punto y en caso de derrota no se daba ninguno. Al final de esta ronda, el grupo 1 estaba liderado por México con 2 victorias y 4 puntos, le seguía Argentina con 1 victoria y 2 puntos, y al fondo quedó Inglaterra con 2 derrotas. Por parte del grupo 2, Dinamarca e Italia consiguieron 3 puntos cada uno, con 1 victoria y 1 empate, pero Dinamarca se situó como líder de grupo por diferencia de goles, mientras que Francia volvió a casa con 2 derrotas. Pero iniciada la segunda ronda, todos los partidos serían disputados en el Estadio Azteca, a excepción del partido por el tercer lugar, el cual se jugó en el Estadio Jalisco. Pero volviendo a las semifinales, el 28 de agosto las vigentes campeonas aplastaron 5-0 a las argentinas. Un día después, el 29 de agosto, México venció 2-1 a Italia, y aquí lo curioso es que un año antes, las italianas, que eran las anfitrionas, habían vencido por el mismo marcador en la misma ronda a las mexicanas, quienes aplicaron literalmente la misma dosis. El partido por el tercer lugar lo ganaría Italia al vencer 4-0 a Argentina justamente el 4 de septiembre,
Por otro lado, la gran final se vio marcada por problemas extracancha, pues a pesar de que en todos los partidos de México el Estadio Azteca se abarrotaba de gente, a las seleccionadas mexicanas no se les estaba pagando ni un solo peso. Obviamente los primeros que se nos fueron encima pues fue toda la prensa diciendo que cómo era posible que pidiéramos dinero si nosotros éramos amateur, pues que tampoco cobren las entradas, que sea gratis. Ante esto, el grupo decidió iniciar una huelga para exigir un pago, decidiendo no entrenar. Sin embargo, tras ser ignoradas por la federación y tener a toda la prensa en su contra, nadie les hizo caso. Aún así, el equipo decidió jugar la final, disputada ante 110,000 aficionados, más colados, obviamente, el 5 de septiembre, lo que impuso un récord de asistencia que nadie ha podido romper. Por desgracia, la falta de entrenamiento les jugó en contra, y el cuadro danés se impuso por un marcador de 3-0, obteniendo así el bicampeonato. Después del torneo, algunos artistas reconocidos de la época juntaron dinero para las seleccionadas, pero la huelga les salió muy cara, pues la federación prácticamente las dejó en el olvido, sobre todo porque a pesar del interés del público mexicano e internacional por el torneo, sumado a las jugosas ganancias que el mismo dejó, los inversionistas decidieron no continuar con esta serie de torneos, siendo el de México el último, y no fue sino hasta 1991 que China y la FIFA organizaron el primer mundial femenil que la historia sí cuenta. Y aunque los mundiales de Italia en 1970 y de México 1971 no fueron oficiales, la diversión, las anécdotas, los partidos y los sellos publicitarios que quedaron grabados en la memoria de aficionados y jugadoras continuarán por siempre entre los recuerdos de quienes vivieron para contarlo y de quienes vivimos y continuamos contándolo.